Damos nuevamente la bienvenida al licenciado Aristóteles Núñez Sánchez a este podium para que nos dirija a todos nosotros su mensaje correspondiente al taller La Reforma Fiscal en las instituciones de educación superior. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la invitación, doctor Enrique Fernández, en este taller de la reforma fiscal en las instituciones de educación superior. Me dice el doctor que su apellido se pronuncia Enrique Fernández Fasnac. Muchas gracias, doctor. Sí, estudié en el Politécnico con mucho orgullo. Le voy a los Pumas en el fútbol. A quien viene de estas universidades o de las instituciones de educación superior y que no llevan una labor docente, pero que están en la labor administrativa, hacia ellos va dirigido parte de este mensaje. Pero quien tiene que tomar la responsabilidad respecto de la actuación y la conducta a seguir, sin duda alguna es el que tiene la dirección de la universidad o de la institución, pero ustedes son los grandes aliados. Si me autorizan, voy a hacer lectura de una cuartilla y después empezaré con un mensaje en intervención. Naturaleza jurídica y alcances del principio de generalidad tributaria. Entre otros aspectos inherentes... Que lo distraiga. ¿Podría mejorar el sonido, por favor? Es que no se alcanza a oír con claridad, por favor. Disculpe que los haya distraído. Vamos a hacer una prueba. 1, 2, 3, 4. Y me dice si se escucha. 1, 2, 3, 4. ¿Se escucha? Yo creo que así se va a escuchar mejor. ¿Me dice si se escucha? Le repito que le voy a los Pumas. Naturaleza jurídica y alcances de este principio, que es generalidad tributaria. Entre otros aspectos inherentes a la responsabilidad social, a que se refiere el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la obligación de contribuir, establecida en el artículo 31, fracción cuarta constitucional, resultando trascendente que cuando el legislador define la forma y términos en que ha de concurrirse al gasto público, considere a todas las personas, físicas o morales, que demuestren capacidad susceptible de gravamen, sin atender a criterios como la nacionalidad, estado civil, clase social, religión, raza, etc. Y en su caso, que las excepciones aplicables obedezcan a objetivos de política general, sociales o culturales considerados de ineludible cumplimiento. Así, el principio de generalidad tributaria se configura como la condición necesaria para lograr la igualdad en la imposición y como un mandato dirigido al legislador tributario para que al tipificar los hechos imponibles de los distintos tributos agote, en lo posible, todas las manifestaciones de capacidad económica buscando la riqueza donde ésta se encuentre. Ahora bien, dicho principio se presenta bajo dos ópticas. La primera, en sentido afirmativo, implica que todos deben contribuir, por lo que corresponde al legislador cuidar que los signos demostrativos de capacidad de alguna forma se plasmen en una norma tributaria como supuesto de hecho al que se vincula la obligación de contribuir. De manera que nadie tiene un derecho constitucionalmente tutelado a una exención tributaria, lo cual no implica que no habrá excepciones, considerando que la causa que legitima dicha obligación es la existencia de la capacidad idónea para tal fin. La segunda óptica, en sentido negativo, se refiere a la prohibición de privilegios o áreas inmunes al pago de tributos, quedando prohibida la exención no razonable a los dotados de capacidad contributiva, de ahí que las exenciones y en general las formas de liberación de la obligación deben reducirse a un mínimo, si no abiertamente evitarse.
y en todo caso deben justificarse razonablemente en el marco constitucional, pues debe reconocerse que este postulado puede ser desplazado o atenuado como medida excepcional ante la necesidad de satisfacer otros objetivos constitucionalmente tutelados. Adicionalmente, al que ordinariamente corresponde a los tributos, es decir, la recaudación de recursos para el sostenimiento de los gastos públicos, resulta conveniente precisar que lo señalado tiene primordial aplicación tratándose de impuestos directos que gravan la renta obtenida por las personas, dado que las exenciones tributarias pueden obedecer a lógicas completamente diferentes en otras contribuciones. Texto tomado de la tesis aislada, identificada con el número 9 romano 2009, aprobada por el alto tribunal de nuestro país en enero del 2009. El ministro ponente, José Ramón Cosillo Díaz. El principio de generalidad tributaria es: todos estamos obligados a contribuir en base a nuestra capacidad contributiva, todos. Y las excepciones, tratar de evitarlas al máximo. En nuestro país, si se analiza la conducta de los contribuyentes, encontramos 4 segmentos. Quienes sí cumplen en tiempo, en forma y pagando sus impuestos. Quienes desean cumplir y encuentran alguna dificultad burocrática, sistemática, administrativa o económica. Quienes solamente cumplen si son forzados, porque la autoridad llega en el inicio o el ejercicio de las facultades de comprobación. Los audita o les determina un crédito y entonces cumplen. Y quien, aun cuando las cosas sean fáciles y aun cuando los impuestos sean bajos, no van a cumplir. En los 2 primeros está la gran mayoría de los contribuyentes. En los 2 últimos, una minoría. En el último, todavía una minoría más, muy pequeña. Para los primeros, todas las facilidades por parte del fisco mexicano. Para el último, el ejercicio pleno de las facultades. La contribución la hacemos todos los mexicanos en beneficio de todos los mexicanos, con el fin de llevar a quien menos tiene las mínimas condiciones de vida. Esa es la génesis del sistema impositivo en cualquier país. Y eso da lugar al nacimiento de la administración pública, que la sociedad y los individuos consienten y acuerdan aportar parte de su patrimonio individual en beneficio de la colectividad. Esa es la materialización de la responsabilidad solidaria ciudadana que tiene el ciudadano en beneficio de los que menos tienen. ¿Por qué el mensaje o la intervención del principio de generalidad tributaria, del esquema conductual en el que se ubican los contribuyentes en estos 4 segmentos? ¿Y por qué el énfasis a que debemos contribuir todos en beneficio de todos? Porque en las universidades y en las instituciones de educación superior también se forman valores. Y ustedes están egresando a los hombres que toman las decisiones hoy y que tomarán las decisiones mañana en este país. Y más allá, porque eso le tocará el papel de manos a nuestros compañeros que están aquí sentados, respecto de cuáles son las obligaciones tributarias de las universidades y de las instituciones de educación superior, ya sea públicas o privadas. Yo acudo a ustedes para que podamos transmitir a ese gran segmento de la población que hoy se está educando que contribuir bajo un principio de generalidad tributaria es en beneficio de la sociedad mexicana. Para eso son los ingresos públicos. Y tenemos muchas demandas sociales, muchas. Si un joven se resiste o una universidad se resiste en la
más mínima expresión del cumplimiento de obligaciones de hacer, de expedir o de recibir un comprobante fiscal digital por internet, o mejor conocido como una factura electrónica, por el pago que hace en la institución, es una forma de evitar que se formalicen las operaciones comerciales o las operaciones económicas en nuestro país. Y más allá que alguna de ellas pudiera tener carácter o no deducible para el que paga, o más allá de que pudiera representar un ingreso acumulable para el que cobra, es un tema de forma, de que nos acostumbremos a tener el comprobante de nuestro gasto. Y tenemos la obligación de entonces emitir el comprobante de nuestro ingreso. Porque nosotros recibiríamos con mucho agrado que esa práctica común reflejara mejores ingresos, pero sobre todo que quien sí está obteniendo ingresos que sí son acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, pague lo que corresponde. No más, no menos, lo que la ley señala. Y eso lo podemos cultivar desde la escuela, desde la universidad. Esa es la razón de por qué tenemos comprobantes fiscales digitales por internet, porque da los elementos suficientes de poder tener en bases de datos información que antes se tenía en papeles, en expedientes. Y para dimensionar de qué se trata, el año pasado fueron 3,000 millones de facturas electrónicas. Imaginen ustedes a la autoridad de este país y a cualquiera que tuviera la posibilidad o la capacidad de ir a fiscalizar esas operaciones. No se tiene. En papel, no se tiene. Con la incorporación de nuevas tecnologías, sí se tiene. Es un cambio cultural, informático, tecnológico, sí. ¿Habrá muchos mexicanos que no está a su alcance la cobertura tecnológica? Sí. Pero es precisamente por ello, porque nos tardamos en incorporarla. Habría que iniciar. La factura electrónica hoy es una obligación para todos los mexicanos. Confiamos en la incorporación de las nuevas tecnologías y que eso genere la información estadística y suficiente para asegurarnos de que quien tiene ingresos cumpla con el pago de sus impuestos. Y nuevamente acudo a ustedes. Se trata de los que en breve o ya están o estarán constituyendo la población económicamente activa en este país. Algunos como empresarios y algunos como empleados. Desafortunadamente, la mayoría como empleados. Ojalá todos fueran empresarios y ojalá todos fueran generadores de empleo. En ambos, el empleado y el empresario, existe la obligación de contribuir. En el empleado, la contribución tiene un retorno elemental. Servicios de instituciones de seguridad social, pensión, servicio médico, crédito a la vivienda. En el patrón, lucro. Realiza una actividad lucrativa, por la cual debe contribuir. La incorporación de nuevas tecnologías ha dado pasos en los que la sociedad, dependiendo de qué tan atractiva es la tecnología, la ha adoptado y no se ha resistido. La mayoría del auditorio hoy es joven. Ya vemos algunos que ya tenemos más de 4 décadas de vida. A ellos, cuando yo les menciono esto, lo van a recordar. Tuvimos algunos, porque además era cuestión de estatus, la oportunidad de tener una cámara fotográfica con unos rollos, creo que se llamaban Kodak.
Cuando había un evento social, el compadre o la comadre tenía que llevar en la bolsa cualquier cosa, pero no podían faltar los rollos, ni la cama. Y llevaba los rollos con el ánimo de ponerlos, sacar las 12 o 24 y máximo hasta 36 fotos por cada rollo, retirar el rollo con mucho cuidado para que no se fuera a velar y poner el otro. Y al que mejor le iba, llevaba 3 rollos. Y al que no le iba, no llevaba rollo, ni cama. Obtener la fotografía para ver si salía bien o no implicaba por lo menos 3 días. Que terminara la fiesta, que se acabara la resaca de la fiesta, después ir al laboratorio revelado. En el laboratorio revelado un tercero que no sabemos quién es, nunca supimos, veía todas nuestras fotos, él antes que nosotros. Si se esbozaba una sonrisa, la sonrisa primaria era de él, y luego la nuestra, porque él veía lo que nosotros habíamos captado en una imagen. Nos entregaba las fotografías y un negativo, y nos cobraba. Y si queríamos regalarle al ahijado o al compadre una foto, teníamos que sacar 2 fotos, y por cada revelado nos cobraba, y teníamos que enmarcarla, por lo menos en un marco de papel. ¿Cuántos niños hoy y jóvenes no conocieron los rollos? Ni la marca, ni tuvieron que andar cargando en la bolsa un rollo, ni tener que comprar una cámara, porque los aparatos modernos se la traen y con mucha mejor calidad, y no tuvieron que ir a pagar el revelado, pero además la pueden editar, blanco y negro, de color, color rosa, color azul, color frío, cualquier color. La pueden retocar. Si esta parte no me gustó, se la quito. La pueden enviar por correo electrónico. La pueden subir a una red social, en línea, en el momento. Hay una gran economía. No hay gasto ahí. Algunos de los que tenemos 3 o 4 décadas de vida, también ya usamos esos aparatos, también ya sacamos fotos, y también algunos ya las editamos. ¿Por qué en la adopción de esa nueva tecnología no tuvimos un trauma? Porque es muy fácil, porque es atractiva, y porque pudimos conocer la parte comparativa de cómo era en un principio. Antes de que llegaran las cámaras a los teléfonos celulares y las redes sociales, todavía teníamos que bajar de una memoria que la vendían en cara en las mismas cámaras fotográficas y llevarlas a que la revelaran o que nos las dieran en un CD. Es decir, también hubo pasos intermedios para llegar a lo que hoy tenemos. En mucho de lo que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria, estamos en el paso intermedio. La incorporación de las nuevas tecnologías no tiene marcha atrás. ¿Qué es lo que está sucediendo en otros países? En Corea. Salen de su empleo, desde que toman el vehículo, pueden encender la lavadora, apagar el refrigerador o prender el aire acondicionado de la habitación a través de una tablet, sin llegar a casa. ¿Qué es lo que está sucediendo en Holanda? Hay un gran número de ciudadanos que decidieron y aceptaron ser parte de un piloto. Como muchos hombres importantes en el mundo, ellos aceptaron traer un chip en el brazo.
el tamaño de un arroz. Y en ese chip viene toda la información relacionada con su vida, con su conducta, con sus hábitos, pero sobre todo con sus cuentas, para nosotros. Y entonces el holandés que entró a la prueba piloto puede llegar al bar de su preferencia, y al entrar al bar, el que lo atiende lo identifica. No es Arturo, es Antonio. Antonio Hernández Ross, ¿le sirvo lo de siempre, señor? Yo sé que es lo de siempre, porque ya lo leí y ya sé quién es. La bebida que les van a dar al ratito, a las 11. Y se la sirve. Y sé que es con un hielo. Y si Antonio se pasa, porque además yo tengo en su conducta, en su historial, que toma 3 bebidas. Y si ya lleva 5, se lo puedo informar. Porque tengo la responsabilidad social de evitar que se exceda. Pero es su gusto. Una vez dicho, si él sigue, no voy a tener problema para cobrarle. Porque tengo perfectamente identificadas sus cuentas, y cada vez que le sirvo una bebida ya se le está cargando a la cuenta. Eso está sucediendo con 10,000 holandeses. ¿Alguna de estas cosas romperá con el principio de la protección de los datos personales? ¿Invadirá la intimidad? Como se invadía cuando sacábamos las fotografías y las llevábamos a que las revelara un tercero que no sabíamos quién era y que además lo hacía en lo oscurito y veía nuestras fotos antes que nosotros y podía sacar las fotos que él quisiera nuestras. Es lo mismo. Afortunadamente, el anonimato regresa cuando todos nos sometemos a la transparencia. Porque es tanta la información. Ustedes deben tener datos. Son 7,000 millones de habitantes en este planeta. Habría 7,000 millones de chips. Encuentren a Antonio Hernández Ross en 7,000 millones. Solamente tendrá la utilidad para Antonio y para sus clientes. Que de todos modos, o sus proveedores, que de todos modos en el lugar, si hoy Antonio llegara y sacara su tarjeta, ven su nombre, ven su tarjeta y ven su clave. Y le pueden hacer los cargos que sean. No hay ninguna violación a un principio. Sé con quién estoy tratando. Y también le llevo las cuentas. Sé cuántas lleva consumidas. ¿Nos podemos resistir a la tecnología? ¿Cuál es una forma de expresión hoy en el SAT de la nueva tecnología? La factura electrónica. ¿Nos podemos resistir? Sí. Pero no hay marcha atrás. Este año esperamos 5,000 millones de facturas. Ningún otro país ha avanzado tanto en tener factura electrónica de tantas operaciones en corto tiempo. Hay muchos que empezaron antes que el SAT, antes que México, pero vamos bien y vamos rápido. Y sí hay resistencia. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que parte de esto representa una pista de fiscalización. Pero no debería haber problema si todos cumplimos cabalmente con el pago de nuestros impuestos. Si no, entonces no resistimos. En particular para quien vive en una zona rural o en una zona donde no hay cobertura tecnológica o en una persona que lleva una actividad económica en cualquier parte de nuestro país y que sus ingresos son de autoempleo para sobrevivir y es la única fuente de ingreso que tiene la persona, no crean ustedes que el servicio de administración tributaria va a llegar en el pleno ejercicio de sus facultades. No.
porque dentro del ejercicio de las atribuciones también tenemos prioridades. Y nuestra prioridad son los grandes contribuyentes, los que tienen ingresos importantes, relevantes, los que simulan operaciones, los que no quieren pagar impuestos, los que sí tienen utilidad, no los que sobreviven. La percepción ayuda. La autoridad debe ser pareja, pero aun cuando nosotros deseemos ser parejos, la capacidad es limitada. Somos en el servicio de admisión tributaria 37,000 empleados, de los que ejercen facultades no más de 10,000. En nuestro país hay 41 millones de contribuyentes. 26 de ellos son asalariados. Los demás, de alguna manera, llevan a cabo alguna actividad económica asociada a la obligación de autodeterminarse sus impuestos, declararlos, enterarlos, diferente al caso del asalariado. Es sujeto de una retención y la tienen que enterar. Es un contribuyente cautivo. 10,000 empleados que ejercen atribuciones en el SAT para unos 16 o 15 millones de contribuyentes obligados a presentar declaraciones. Es percepción de riesgo. Tenemos que usar las nuevas tecnologías y sí ser suficientemente asertivos. ¿Por qué? Primera, porque es nuestra tarea, y segunda, porque hay un fin supremo en el ejercicio de nuestra tarea: obtener los ingresos públicos. Y aquí ni el médico ni el abogado, ni el arquitecto, ni la gran empresa, ni el gran empresario están exceptuados de observar el orden institucional y de pagar los impuestos. Ninguno. Ustedes tienen a partir de este año un régimen distinto. Mis compañeros se lo van a describir. Ustedes pueden ayudar mucho a identificar qué ingresos sí son sujetos o no de un gravamen y cuáles no, y cuáles sí, y sobre los que sí, asumir la consecuencia legal. Pero sobre todo, inculcar en todo ese gran segmento de jóvenes que hoy ustedes están formando académicamente, pero donde puede haber la inserción de un valor de contribuir en beneficio de la sociedad mexicana. Que acá hay poco más de 50 millones de mexicanos que no tienen servicio médico más que el Seguro Popular. Que acá hay más de 60 millones de mexicanos que no han aportado un peso a un sistema de ahorro para el retiro. Así no tendrían pensión. Y que acá hay un déficit de vivienda en su propiedad, porque en renta hay muchas. Son derechos fundamentales a los que todos los mexicanos debemos tener acceso. Adicionado de los servicios públicos de calidad o de mediana calidad o de mala calidad, pero dénmelos por lo menos. Para eso son los ingresos públicos y esa es nuestra tarea. Y si nos ven con firmeza en el ejercicio de ella, es porque estamos convencidos de que eso nutre el gasto público. Y con la misma firmeza
desde el punto de vista de ciudadano, tenemos que exigir que paguen impuestos y que lo gasten bien. Buenos días, muchas gracias.